start again. It's a Redskin. Hace un par de días recordé este efecto donde tan solo con una moneda y una pluma logras hacer una desaparición en tan solo segundos. Pero al momento de ponerlo en práctica, sinceramente no quedé satisfecho del todo. Y esto por la duración del efecto. Es un efecto tan bonito pero que dura tan poco tiempo que no se alcanza a disfrutar como el espectador quisiera. Y esto solamente va a ocasionar que el espectador nos pida que hagamos el efecto una y otra vez. Y todos sabemos que esto es muy poco recomendable. Es por eso que después de analizarlo mucho, poner en práctica varios métodos y sobre todo juntar varias técnicas, logré armar una rutina que, como pueden ver en la presentación, no dura mucho, pero tampoco dura 1, 2 y 3 segundos. Así que ponte cómodo, ya que el día de hoy estaremos viendo una rutina completa de magia con una pluma y una moneda. Antes de iniciar con esta revelación, los quiero invitar a que después de ver este video, después de haber aprendido la rutina, se graben ya sea con amigos, con familiares o ustedes solos enfrente de la cámara haciendo este efecto. Una vez que lo hayas grabado, mándamelo a mi Instagram o a mi Facebook, que estará apareciendo aquí abajo en la descripción, y de esta manera ya estarás participando para ganarte una baraja Bicycle completamente nueva hasta la puerta de tu casa. Así que no esperes más y pon mucha atención para que me puedas mandar el video ganador. Dicho esto, comenzamos con la revelación, y los únicos dos objetos que vamos a utilizar son una pluma común y corriente y una moneda. De preferencia que la pluma tenga una tapita si es que tú quieres agregar esta pequeña introducción que hice al inicio del video, donde la moneda aparece mágicamente dentro de la tapa. Esto se hace de una manera muy sencilla, ni siquiera tendríamos que pasar la moneda entre nuestros dedos, a menos de que tú quieras aprenderlo. Si es así, aquí arriba te dejo el video para que lo aprendas a detalle. Pero en lugar de esto podemos hacer una desaparición clásica. Podemos tomar la moneda en nuestra mano, ya sea en la palma o bien exactamente en donde terminan nuestros dedos anular y medio, y ya que la tenemos en esta posición, la pasamos de esta manera, pero sin pasarla realmente. Es decir, yo me quedo con la moneda exactamente en la misma posición y la mano simula que realmente tiene la moneda dentro. Esto, en una secuencia más natural, se llega a ver como si realmente pasáramos la moneda de una mano a otra. Ya que hicimos esta técnica, lo único que falta por hacer es tomar la pluma con completa libertad. Como pueden ver, mis dedos medio, índice y pulgar están completamente libres para poder manipular la pluma a nuestra conveniencia, y lo que hacemos es simular que la moneda entra en la tapita de la pluma. Una vez que hacemos esto, retiramos la tapa y contamos 1, 2 y al contar 3 lo que debemos hacer es no abrir del todo los dedos, porque va a ser muy notorio que teníamos la moneda dentro de nuestra mano, sino que tenemos que hacerlo de forma muy disimulada. Casi que la moneda caiga no porque abrimos la mano, sino por la gravedad que estamos ejerciendo al momento de tirar la mano hacia abajo. Es decir, tiramos y aflojamos un poco los dedos. De esta manera. Obviamente, al ponerlo en práctica o en la mano del espectador va a ser mucho más sorprendente, ya que los ángulos nos van a favorecer en la mayoría de los casos. Bien, ya hicimos el primer conjunto de desaparición y reaparición de la moneda. Ahora vamos con el segundo, y por el cual inició toda esta rutina. Simplemente tapamos la pluma con su tapa y la vamos a tomar en esta posición. Recuerden no tomarlo por la tapa, ya que si es una pluma vieja, tal vez corramos con el riesgo de que la pluma se abra al momento de ejercer mucho movimiento, así que preferible estar completamente seguros por el otro lado de la pluma. Ahora, como pueden ver, en esta posición estamos en la misma situación que en la anterior, pero ahora sin tener moneda. Es decir, nuestro dedo índice, medio y pulgar están completamente enfocados a manipular la pluma, y nuestros dedos meñique y anular están completamente listos a cualquier movimiento que tengamos que ejercer. ¿Y cuál será el movimiento? Sencillo. Tenemos la moneda en nuestra otra mano y lo que debemos hacer es empezar a simular el movimiento como si tuviéramos una varita mágica en nuestra mano. Y aquí mucha atención, porque la gran mayoría que aprende este efecto lo primero que hace es mover únicamente la mano donde está la pluma, y esto puede ser un error muy grave, ya que tenemos la moneda y empezamos a hacer 1,
2 y al contar 3 es cuando subimos la mano para tomar la moneda. Esa es la técnica, es muy sencilla de realizar, pero si lo llevamos a cabo de esta manera, simplemente moviendo la mano que tiene la pluma, va a ser completamente notorio que la desaparición se debe a que nosotros lanzamos la moneda con esta mano. Entonces lo que debemos hacer es empezar a combinar los movimientos, es decir, abrimos mano con moneda y empezamos a hacer una, solamente moviendo la mano que tiene la pluma, y al contar el número 2 vamos a mover también la mano que tiene la moneda. Entonces contamos 1, 2, generando movimiento no solamente en una sino en las dos manos, y al contar 3 lo que vamos a hacer es lanzar la moneda hacia arriba de esta manera y atraparla con los dedos sobrantes, es decir, 1, 2, de esta manera. Lo voy a intentar hacer lo más lento posible para que puedan ver cómo es el movimiento. Es simplemente al momento de bajar la pluma, subir la mano que tiene la moneda para atraparla en la misma secuencia. Esto ya al ponerlo en práctica en una secuencia normal, no digo ni lento ni rápido, se vería de la siguiente manera. Colocamos moneda y contamos 1, 2 y 3. De esta manera. Como pueden ver, es una técnica muy sencilla y es precisamente por lo sencillo que le debemos agregar un plus, un extra que acabe con todas las dudas del espectador y lo deje completamente boquiabierto. Y para esto vamos a hacer lo siguiente. Ya que desaparecemos y enseñamos la palma de la mano que está completamente vacía, lo que debemos hacer es acomodarnos en esta posición. Para esto yo recomiendo que utilicen las dos manos, ya que además de verse algo muy fluido al momento de tomarla, nos va a ayudar a que la moneda se pueda colocar en la posición correcta. ¿Y cuál es la posición correcta? Exactamente la misma que utilizamos para desaparecerla. Ya una vez que está en esta posición, al momento de colocarnos bien de esta manera, vamos a hacer que la moneda aparezca, pero no solamente eso, no va a ser una aparición común y corriente, sino que más bien va a cambiar, es decir, la pluma va a adoptar la forma de la moneda en un solo instante. Y para esto vamos a hacer una tercera técnica que de igual forma es muy sencillo. Para esto voy a retirar la moneda tan solo un segundo para que puedan aprenderlo de manera muy clara. Estamos en esta posición y el dedo más importante, ya que va a ser el que genere toda esa fuerza para que la pluma desaparezca en tan solo un segundo, es el dedo medio. Estamos así y el dedo se va hacia atrás. Casi como si estuviéramos tronando los dedos. Es la misma técnica, pero ahora con una pluma. En lugar de tronar dedos, hacemos la pluma hacia atrás. Ahora, yo les sugiero que primero aprendan la técnica con ambas manos. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más sencillo, ya que al momento de hacer hacia atrás con nuestro dedo medio, la otra mano nos va a ayudar para empujar, pero hacia adelante, hacia afuera. Con esto conseguimos que se genere mucha presión en la pluma. Ya una vez que lo hayan aprendido a hacer con las dos manos, va a ser mucho más sencillo que lo puedan lograr con una sola mano. Y ahorita muchos podrán decir, oye, pero ya que aprendí la técnica, se ve muy obvio que la pluma se va hacia atrás de mis dedos. Esto porque no hemos agregado el movimiento de la moneda. Recuerden que en realidad nosotros tenemos una moneda en esta posición, es decir, tenemos la pluma en técnica de desaparición, pero sumando el hecho de que vamos a aparecer la moneda. Y para esto vamos a hacer dos pasos muy sencillos. El primero es llevar hacia atrás la pluma y en esta misma secuencia abrir un poco los dedos que están sujetando la moneda para que esta caiga no encima de la mesa, sino encima de nuestra mano, de esta manera. Pero todo esto en un solo movimiento. Antes de continuar, vamos a sumar los primeros dos conjuntos. Así que tomamos moneda, la pasamos a la otra mano, tomamos pluma, desaparecemos. Quitamos tapa, dejamos caer moneda, tapamos pluma y llevamos hacia la otra mano. Tomamos moneda en nuestra palma y contamos 1, 2, 3. Desaparece moneda, colocamos en esta posición y ya estamos listos para hacer el movimiento en 1, 2, 3. De esta manera. Como pueden ver, este paso puede ser el más complicado, pero a simple vista, realmente una vez que lo pongan en práctica va a ser muy sencillo. Solo tengan en cuenta eso, llevar hacia atrás la pluma y soltar la moneda en una sola secuencia. Aquí realmente lo complicado no es la técnica que estemos haciendo por separado, sino el conjunto, es decir, la coreografía de manos que estamos llevando a cabo para que todo se armonice y se vea en un solo movimiento. Y ahora, ¿cómo podríamos concluir con esta bonita rutina de pluma y moneda? Sencillo, con una técnica facilísima que de verdad no van a tardar ni un minuto en aprenderla, así que mucha atención. Acabamos de la siguiente manera: pluma,
detrás de nuestra palma de esta manera después de haber desaparecido e intercambiado por la moneda encima de nuestra mano. Y lo que vamos a hacer es colocar la moneda ya sea ayudándonos de la otra mano, pero en esto sí les voy a ser muy sincero, si ustedes todavía no tienen la práctica necesaria para llevar a cabo esta técnica de manera, digamos, no digo perfecta, sino más bien que realmente se sientan seguros, entonces no utilicen esta mano para tomar la moneda porque en los ángulos nos podría afectar el que se viera la moneda en algún momento. Así que en lugar de tomarla, simplemente giren su mano y de esta manera coloquen la moneda en esta posición. Ahora muchos de ustedes recordarán esta posición por el tutorial en donde enseñé 3 diferentes maneras de desaparecer una moneda. En este tutorial usábamos exactamente la misma técnica pero del lado contrario, esto para simplemente dejar caer la moneda encima de nuestra mano y desaparecer la moneda en la punta de nuestros dedos. Ahora lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo pero con la otra mano, y esto no porque vamos a tomar sino porque nos va a beneficiar para que la moneda regrese a ser pluma. Y esto va a ser muy sencillo, simplemente de estar en esta posición, giramos, colocamos la moneda y ya que estamos así, nuestra otra mano va a ir exactamente de manera horizontal tapando por completo la moneda, pero no de una manera lenta y obviamente tampoco muy rápido, sino en una secuencia natural para que el espectador realmente pueda disfrutar del cambio. Así que tenemos moneda, colocamos de manera horizontal nuestra mano y en el momento que tapamos, dejamos caer la moneda para que nuestros dedos estén libres de tomar la pluma y empezar a retirar la mano ya sin ninguna necesidad de ocultar monedas, de ocultar gimmicks, de ocultar absolutamente nada. Ya simplemente giramos y nos quedamos la moneda en esta posición. Ya es completamente natural. Podemos tomar la pluma, dársela al espectador mientras guardamos la moneda o bien continuar con una rutina completamente nueva. Ya tenemos los 4 conjuntos de cambios que conforman esta rutina, así que lo vamos a hacer por una última ocasión, pero todo en una sola secuencia. Toma tu pluma, toma tu moneda y prepárate porque en 1, 2, 3 comenzamos. Primer conjunto, moneda, llevamos, tomamos pluma, 1, 2. Quitamos tapa, aparecemos moneda, tapamos pluma, vamos con el segundo conjunto. Tomamos pluma, cambiamos moneda, abrimos palma, 1, 2, 3. Desaparecemos. Tercer conjunto, colocamos pluma, 1, 2, 3. Soltamos moneda, giramos mano y vamos con la última aparición. Cambia pluma. 4 conjuntos, 4 etapas y 4 técnicas con las cuales puedes sorprender a cualquier persona gracias a esta rutina que se lleva a cabo con una pluma y una moneda. Espero que realmente te haya gustado este video y si fue así no olvides dejarme un like, suscribirte, activar esa pequeña campanita, compartir el video con algún amigo, familiar o con quien tú quieras y dejar un comentario acá abajito. Recuerda que si quieres ganar una baraja Bicycle completamente nueva hasta la puerta de tu casa, debes de grabarte haciendo esta rutina de magia y mandármelo a mi Facebook o a mi Instagram que te dejaré aquí abajo en la descripción. Una vez que me mandes el video ya estarás participando para ganarte esta baraja Bicycle y el ganador lo estaré mencionando en el video del día jueves. Bien, sin más que decir, recuerda hacer magia ya que el mundo lo necesita y nos vemos con un truco nuevo. Bye.